Bueno, iniciaremos esta capacitación desde la primera parte o el primer paso que debemos seguir para iniciar es estar en la página de la Universidad del Atlántico. Nosotros aquí en esta página o en este primer pantallazo de la universidad encontramos, entre otras cosas, en la columna del lado derecho, el campus, el ingreso al SIGBIC y el ingreso al Sistema Integrado de Gestión. Allí, entre esas herramientas, también encontramos nuestro link del micrositio de biblioteca. Entonces, lo primero que debemos hacer es dar clic en ese link de biblioteca. Nos va a llevar a un segundo pantallazo en el que ya vamos a poder observar el micrositio del Departamento de Bibliotecas. Tiene varias herramientas, pero para el día de hoy, esta pequeña jornada, vamos a ingresar en el link de bases de datos bibliográficas. Ese link se encuentra en la columna del lado izquierdo, donde están todos los enlaces. Es el primer enlace que encontramos allí. Entonces vamos a darle también clic a ese enlace que nos lleva a este otro pantallazo. Este pantallazo es el que nos concierne el día de hoy y vamos a estar explorándolo. Lo primero que debemos saber de este primer pantallazo de bases de datos es que vamos a encontrar la forma de filtrar los recursos que tiene la biblioteca digital disponibles para nosotros. Vamos a poderlo filtrar por facultades. Sin embargo, para el día de hoy, que es una capacitación y una sensibilización, lo que yo les propongo es que lo hagamos a través del filtro que nos expone todas las bases de datos. Esto nos va a permitir ver todos los recursos que tenemos disponibles, tanto suscritos como de libre acceso. Nosotros como biblioteca, como departamento, hemos seleccionado unas páginas web que tienen documentos confiables en los que se puede navegar, pero no se debe hacer una suscripción, sino que son de libre acceso y están expuestos también en estos recursos de bases de datos. Entonces ya les voy a mostrar cómo se ven esos recursos. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer una investigación más adelante, durante el semestre, podemos clasificar los resultados de los recursos por facultad. También encontramos una herramienta que nos permite clasificar las bases de datos que son multidisciplinarias, las que son de libre acceso y las que están en demostración. Es aquí importante destacar que nosotros actualmente como departamento nos encontramos en un proceso de renovación de los recursos, por lo que varios de los recursos que estamos manejando están en ese periodo de demostración. Entonces vamos a encontrar algunas limitaciones con el uso de algunos de los recursos. Más adelante que yo les vaya explicando cada uno de ellos, les voy a hacer esos énfasis en las herramientas que probablemente vamos a tener menos acceso. Entonces aquí en todas vamos a poder ver el listado de todos los recursos bibliográficos disponibles. Como les mencioné, está un listado, está organizado de manera alfabética y tenemos dos columnas, una que nos dice el nombre del recurso y otra que nos hace una pequeña descripción de lo que vamos a encontrar dentro de cada uno de esos recursos. Más abajo encontramos al lado de una X los recursos de libre acceso. Entonces tenemos varias bibliotecas, como les mencionaba, son páginas web donde encontramos información confiable, pero que no están suscritas por la universidad. Sin embargo, pues están desplegadas aquí porque son importantes para la investigación. Entonces tenemos aquí debajo todos esos recursos de libre acceso y acá arriba tenemos todos los que son suscritos. Actualmente tenemos recursos suscritos 33. Obviamente cuando iniciemos el semestre y a lo que el proceso de renovación se complete en su totalidad, vamos a contar con cerca de 50, 55 bases de datos suscritas y actualmente tenemos 20 bases de datos de libre acceso. Entonces, para el día de hoy, como es una pequeña sensibilización sobre el uso de bases de datos, vamos a hacer dos ejercicios. Uno que es en la navegación de una base de datos multidisciplinaria, por el hecho de que hay docentes de todas las facultades, que tiene libros, tiene también informes, tiene artículos, vamos a encontrar de todo tipo de documentos y vamos a verificar también una que solamente es de artículos y revistas. Entonces, la primera que vamos a mirar es el libro Cátedra. De pronto algunos docentes ya la conocen o la han manejado, sin embargo, es con la que vamos a realizar este primer ejercicio. Entonces, debemos dar clic en el recurso que deseemos ingresar y nos va a llevar a esta pantalla. En esta pantalla, pues tenemos que ingresar nuestras credenciales para acceder a las bases de datos. Aquí tenemos que destacar que se utiliza el correo institucional y su respectiva contraseña. Es importante de pronto, como docentes o como
administrativos nosotros hacemos uso permanente del correo institucional, pero para los estudiantes esto puede no ser así. Cuando los estudiantes llegan a tercero o cuarto semestre y nunca han hecho uso del correo institucional, ese correo se desactiva. Entonces es importante que a nuestros estudiantes les digamos la importancia de esto. Si ellos no cuentan con el correo institucional activo, al momento que van a ingresar a bases de datos no lo van a poder hacer, por lo que deben remitirse al correo de soporte de informática para que ellos activen nuevamente estas credenciales de correo institucional. Entonces, nosotros que sí manejamos nuestro correo institucional vamos a poder ingresar sin ningún inconveniente. Le damos clic en ese vínculo rojo y allí nos va a pedir ingresar, igual que como cuando estamos ingresando al correo institucional, nuestro correo y la contraseña. Ok, para el caso que ya yo estaba navegando sobre las bases de datos, pues me permite el ingreso de una vez porque es mi equipo, pero nos va a pedir que nosotras ingresemos el correo institucional y la contraseña. Así es como se ve esta primera base de datos, que es el libro. Eh, Aquí hay que destacar que casi todas las bases de datos funcionan de manera similar, por eso para estas capacitaciones nosotros escogemos uno o dos recursos, porque si sabemos manejar estos recursos, pues va a ser mucho más fácil la investigación o la navegación por los otros. Este es uno de los que tiene más herramientas y más detalle y por eso escogemos este para hacer la capacitación. Entonces, aquí hay que destacar que vamos, en los recursos que ingresemos, vamos a encontrar esta, eh, esta indicación de que estamos entrando a través de la Universidad del Atlántico. Entonces estará, por ejemplo, aquí lo tenemos en esta parte superior, pero de pronto podemos encontrarlo del lado derecho, o podemos encontrarlo un poco más abajo, un poco más oculto, o solamente el logo de la universidad, pero siempre hay un aviso de que estamos ingresando como usuarios de la Universidad del Atlántico. Otra cosa, para todos los recursos, una sugerencia que hacemos como departamento de bibliotecas es que una vez que nosotros empezamos a manejar todas las bases de datos, que conocemos las herramientas, el tipo de contenidos que nos ofrecen, pues vamos a ir de pronto seleccionando algunas de nuestras sugerencias. Entonces, como vamos a tener 50 bases de datos, eh, lo recomendable no es tener un acceso personalizado para cada una de ellas, pero sí en las que tenemos mayor uso. Esto porque cuando nosotros iniciamos una sesión personalizada dentro de un recurso, vamos a tener acceso a todas las herramientas. Para aquellas que hacemos una visita de pronto un poco más recurrente, que es de vez en cuando, no tenemos por qué crear un acceso personalizado, pero si es una base de datos que vamos a usar continuamente durante el semestre, durante el año de suscripción, siempre recomendamos que se cree una sesión personalizada. Para el caso del libro, nosotros como biblioteca pues ya tenemos una sesión creada personalmente. Yo ya tengo una sesión, entonces le voy a dar iniciar sesión. Pero para las personas que lo hacen por primera vez, deben hacerlo en el link de registrarse. Y ese link de registrarse, que lo que los va a llevar es esta pantalla donde tienen que ingresar un email que puede o no ser el correo institucional. Allí pueden utilizar uno personal y diligenciar los campos de nombre, de apellido y la creación de una contraseña. Como ya yo tengo mi usuario creado, pues voy a simplemente darle iniciar sesión con mis credenciales. Entonces tenemos aquí, ya yo inicio sesión, sigo como usuario de la Universidad del Atlántico, pero aquí de arribita me parece que yo estoy ingresando en mi sesión personalizada, que es Camila Hernández. En esta primera pantalla del libro nos vamos a encontrar con información general de la base de datos, como las materias que maneja, como es una base de datos multidisciplinaria, vamos a encontrar de todo tipo de información, de todas las áreas del conocimiento. Entonces, pues este es un primer pantallazo que ellos hacen de esos recursos. Aquí nos dicen que tienen 105.698 títulos disponibles hasta el día de hoy. Esto probablemente va a cambiar en un mes, en una semana, porque pues ellos como base de datos siempre se están actualizando y actualizando sus editoriales y sus contenidos. Otra cosa aquí importante, la vamos a manejar en todas las bases de datos, es que siempre vamos a encontrar una barra de búsqueda rápida. Para el caso del libro, es aquí arriba donde está la lupita y dice teclee en cualquier lugar para realizar una búsqueda rápida. Entonces, en todas las bases de datos, la primera pantalla que vamos a encontrar es esa, una barra de búsqueda rápida en la que vamos a poder iniciar nuestra investigación. En estas barras de búsqueda rápida, por ejemplo, para esta de aquí el libro se ve así, y nosotros vamos a poder
hacer la búsqueda con un autor, con un título, con una palabra clave y nos va a arrojar resultados. No tenemos por qué colocar los signos de puntuación o de acento al realizar la búsqueda, pero si los queremos colocar también podemos hacerlos, no hay ningún problema. Entonces yo voy a iniciar mi búsqueda colocando cualquier palabra clave o tema que me interese. Y le doy Enter para que me arroje los resultados. Estos primeros resultados están clasificados así, en colección y contenido. En colección es todo lo que tenemos disponibles como Universidad del Atlántico. Como les mencionaba, esta cantidad de títulos puede variar cuando ya tengamos la suscripción. El libro es una de esas bases de datos que tenemos ahora mismo en demostración. Sin embargo, tenemos acceso a muchísima información y que es importante que la empecemos a utilizar desde ahora que está disponible. Entonces, pues ya aquí encuentro los resultados que me arroja la base de datos, están los libros y está una pequeña información de lo que contiene ese libro. Está el título, los autores, el ISBN del libro, la editorial y el año de edición. Entonces es como, además de, bueno, la carátula que la vemos allí al ladito. Entonces, pues aquí están todos esos libros que por esa primera palabra que yo coloqué como mi búsqueda, me arrojó. Entonces, pues supongamos que yo quiero escoger este primer libro a ver si está la información que yo necesito o que preciso. Entonces le doy clic, puede ser en la portada o puede ser en el nombre del libro y me va a llegar ya a la parte interna del libro. En esta primera parte me muestra información relevante para la base de datos. Aquí hay que tener en cuenta que para algunas bases de datos vamos a tener descargas en PDF completas y a perpetuidad, es decir, yo puedo descargar el libro o el artículo o la revista y tenerla por siempre en mi computador una vez que la descargue. Otras bases de datos no permiten la descarga en PDF de sus recursos, otras permiten la descarga pero con algunas restricciones y eso pasa con el libro. El libro permite que nosotros descarguemos un número de páginas específico dentro de cada recurso y nos permite tenerlo solo por 20 días. Entonces vamos a poder descargar el PDF, tenerlo en nuestro computador solo por 20 días. A los 20 días ese archivo se corrompe y ya no se va a poder utilizar. Entonces es también importante aquí tener nuestra sesión creada porque si yo tengo mi sesión personalizada, yo puedo guardar este libro y luego no tengo que volver a hacer la búsqueda, sino que simplemente me voy a una herramienta que se llama Mi Estante aquí en el libro y ya voy a encontrar allí el libro, además todos los cambios que ya yo le haya hecho. Ya les voy a mostrar cuáles son estos cambios y cómo podemos encontrar eso. Pero es importante tener en cuenta eso. Algunas bases de datos permiten la descarga total en PDF y a perpetuidad, otros permiten la descarga parcial y por un tiempo limitado y otros no permiten la descarga de sus recursos. Solo se puede navegar en línea. Entonces, encontramos esa información aquí, nos dice la disponibilidad del número de páginas de ese libro, nos dice cuántas páginas se pueden copiar y pegar, eh, cuántas páginas están disponibles para impresión en este título y pues la información bibliográfica que veíamos una parte de ella en la pantalla anterior, pero aquí pues nos dice ya más a detalle cuáles son los autores, el volumen del libro, el idioma en el que está, la materia y una clasificación universal decimal y una clasificación decimal Dewey. Aquí al ladito donde encontramos la portada del libro, encontramos tres opciones. La primera que es leer en línea, esto porque pues yo puedo ver esta información del libro, pero todavía no estoy segura si la información que contiene es la que yo necesito. Y la otra herramienta es agregar a estantería, que es la que les comentaba. Si yo guardo ese libro en estantería, voy a poder encontrarlo mucho más fácil en una segunda ocasión, en 20 días o en un mes, porque ya lo voy a tener allí guardado. Y la tercera opción que es descargar, esto es para hacer la impresión de este libro, ya sea a impreso, en páginas impresas o guardarlo en un PDF. Entonces, estas son las tres opciones. Sin embargo, nosotros recomendamos leer primero el libro en línea y luego darme cuenta si efectivamente es la información que yo requiero, porque pues para qué lo descargo si luego no voy a utilizarlo, ¿cierto? Entonces, le damos en leer en línea y ya nos va a mostrar el libro, cómo se ve por dentro y cómo lo puedo navegar dentro del libro. Aquí tenemos muchas herramientas, por eso escogemos esta base de datos para hacer esta primera sensibilización. En la primera columna que está del lado izquierdo encontramos el contenido del libro.
Y si yo quiero llegar a un punto específico en el libro sin tener que ir página por página, puedo seleccionar del bloque 3 esta temática que es la suma de Riemann o la definición de integrales y ya me va a llevar directamente a esa parte del libro sin tener que ir página por página. El libro tiene 109 páginas, entonces pues ya yo aquí voy de manera directa a esa parte del libro que es la que me interesa a mí. Entonces, bueno, aquí puedo entrar directamente a esa página del libro. Entonces, aquí encontramos cómo se ve el libro. En la parte de arriba encontramos otras herramientas, algunas similares a las que podemos ver en un PDF normal. Tenemos la de alejar y acercar el contenido que tenemos en esa página que estamos viendo. Tenemos ir a una página específica digitándola. Tenemos aquí un link, eh, perdón, una herramienta que es bastante importante, es esa que parece em, un enlace que es la que nos va a permitir, a ustedes como docentes es muy importante que la conozcan, obtener el enlace de este libro para luego compartirlo, bien sea en el SIGVIC, a través de un correo institucional a nuestros estudiantes o por un grupo de WhatsApp. Entonces, aquí en esta herramienta, yo le doy clic a obtener enlace y me va a arrojar el enlace de ese libro. Entonces yo quiero, ya yo como docente, mire el libro, es aquí donde está la información que yo necesito que mis estudiantes utilicen para la clase. Entonces yo voy ahí a enlace, copio ese enlace con control C como me indica aquí, ya yo lo puedo pegar en un correo electrónico o lo puedo pegar en el SIGVIC o lo puedo compartir a través de un WhatsApp. Entonces ahí tengo esa opción. Obviamente a ese vínculo solo van a poder ingresar los estudiantes que tengan correo institucional activo y su contraseña. Entonces esa herramienta es bastante importante para los docentes o para los estudiantes en caso que quieran compartir también el libro con otro estudiante. Tenemos esta otra herramienta que es la misma que veíamos allá afuera del libro. Es la que dice agregar a estantería. Eso porque si ya yo este libro sé que lo voy a usar durante todo un semestre, pues yo lo agrego a mi estantería y ahí me va a quedar y cuando yo en el libro vaya a estantería, ese libro va a estar guardado allí y no voy a tener que volverlo a buscar. Entonces, uno puede crear aquí en el libro las carpetas. Yo creé una que se llama Cálculo 1 y ahí estoy guardando todos los libros que de cálculo a mí me sirven para esa materia en ese semestre. Entonces, yo le doy guardar y el libro se agrega a esa estantería. Tenemos acá otra herramienta que es una lupita, que es para buscar dentro del libro alguna palabra en especial. Ya este libro yo lo tenía guardado en estantería, por eso ahí aparece el error. Voy a intentarlo otra vez para ahorita mostrárselos. Ok, listo. Entonces de este lado, del lado derecho, tenemos otras herramientas. Es una de las bases de datos, como le digo, que tiene más herramientas para utilizar y para la navegación, por lo que es la que escogemos. Entonces tenemos esta primera herramienta que está aquí, que es el marcador. No es más que cuando nosotros tenemos un libro impreso, utilizamos separadores de libro y las colocamos entre una página y otra cuando necesitamos marcar que allí vamos en el libro o que esa es la página importante para nosotros. Entonces, esa herramienta de agregar marcador es eso precisamente, colocar un separador en esa hoja para luego pues saber que en esa página hay algo importante. Tenemos esta segunda herramienta que es agregar nota, no es más que escribir algo sobre esa página en especial en la que estamos navegando. Entonces le damos a agregar nota, clic para añadir la nota y allí escribimos lo que necesitamos recordar sobre esa página. Yo había hecho un ejemplo en una capacitación que hice, entonces coloco que esta página en particular me sirve a mí para la clase número 2 del grupo 3, que es los miércoles a las 9:30 de la mañana, por ejemplo. Entonces, esa es la opción que nos permite esta herramienta de nota y aquí le doy en este disquete que tenemos aquí, guardar y ella me guarda ya esa nota, queda ahí guardada. Le doy cerrar para ver las demás herramientas. Tenemos esta herramienta que se llama sombreado, que no es más que resaltar dentro del libro como si lo estuviéramos haciendo en un libro impreso. Podemos obtenerla de dos formas. Una que es aquí en la barrita que está al lado derecho, seleccionando sombreado y luego seleccionando la parte del texto que queremos sombrear y colocar el color que deseamos que eso nos sombree. O simplemente dentro del texto, sin seleccionarlo de acá, puedo seleccionar la parte del texto que me interesa, me aparece otra vez los colores y selecciono el color en que yo quiero resaltar
esa parte. Bueno, aquí sucede algo especial con el libro y es que ellos, estos colores que colocan para los resaltados, tienen una explicación que ellos se la dan aquí. Déjenme, yo les muestro aquí en modo resumen, podemos ver qué significa cada color en el que yo resalto. Entonces, si yo resalto en amarillo, es simplemente información general, si resalto en rosado es información importante y si resalto en este de naranja es una información crítica. Entonces, esta misma herramienta de modo resumen lo que hace es que si yo he resaltado varias opciones dentro del libro o de una misma página, yo le doy aquí en todos y él me va a dejar solo visible lo que está resaltado. O podría solamente resaltar lo que para mí es importante o solo lo que es crítico y así lo voy a ver. La otra herramienta que tenemos aquí es importantísima y es la referencia bibliográfica. Nosotros como investigadores o como docentes o como estudiantes tenemos la obligación de respetar los derechos del autor. Entonces, esta parte de referencia bibliográfica es supremamente importante y estas bases de datos, esta y la mayoría de las bases de datos que suscribe la universidad tienen esa opción de que ya te la entregan como tú debes colocarla en el documento que estés construyendo. Además, esta tiene la opción de seleccionar el formato en que tú quieras hacer esa referencia. Entonces, aquí tenemos varios formatos. Yo escojo, por ejemplo, el APA y se me crea esa referencia bibliográfica en ese formato. Ya le puedo control C y pegarlo en cualquier archivo que yo esté construyendo. Esta que les mostraba acá de modo resumen, pues ya la miramos, que es la de los resaltados. Luego, esta de copiar es para poder llevarme parte de este documento a un Word o a un Excel o a un correo electrónico. Entonces lo que hay que hacer es seleccionar el párrafo, la frase que yo necesito y luego le doy allí en copiar donde están las dos paginitas. Cuando yo hago esto, ya ese texto está copiado y puedo pegarlo en un archivo de Word o en un archivo de Excel. Y algo importante, cuando yo lo pegue en mi archivo de Word o de Excel, él me va a dar de una vez la cita bibliográfica, que es esta que vemos aquí abajito. Entonces, eh, digamos que una herramienta bastante buena. Nos pega el párrafo que es el que yo quería y además me dice cómo debo citarlo. Luego, tenemos otras herramientas. Esta de imprimir es bien sea para llevarlo ya a impreso, al documento impreso, o para guardarlo en PDF. Entonces tenemos que tener en cuenta las restricciones que este libro nos estaba ofreciendo, que nos decía solo se pueden imprimir 10 páginas a la vez, solo puedes imprimir un máximo de número de páginas. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, por ejemplo, estas 10 primeras páginas y también en qué formato yo deseo esa cita bibliográfica. Entonces, una vez que ya está configurado como yo lo deseo imprimir, le doy imprimir y él se va a demorar un poquito generando ese PDF, pero ya luego yo voy a poder tener el PDF. Recuerden que los PDF del libro se van a vencer en 20 días, entonces es importante que si ya lo guardamos en nuestra estantería, luego lo podamos revisar. Entonces, ya allí me crea el archivo de PDF y ya yo puedo abrirlo e imprimirlo si deseo imprimirlo o simplemente conservarlo en mi computador de esta manera y ya no voy a tener datos para verlo por lo menos en 20 días. Entonces allí está las 10 primeras páginas de este libro descargadas a PDF. Otra opción que tenemos es la opción de diccionario. Esto nos permite obviamente buscar el significado de un término que no conozcamos o que deseemos saber en el momento. Entonces, pues yo allí coloco cualquier término y él me debe buscar el significado en un diccionario. Allí está el significado que me arroja para área. Entonces está allí. Otra de las opciones que tenemos es, además de diccionario, la de Wikipedia. Sabemos que Wikipedia no es el buscador más confiable, pero bueno, ellos como base de datos, el libro tiene esa opción y puede hacerse uso de ella. Para hacer uso, tengo que seleccionar en el texto lo que yo deseo buscar y darle Wikipedia luego. Cuando ya le doy Wikipedia, él me encuentra esa coincidencia entre lo que yo seleccioné y lo que le estoy pidiendo que me busque y ahí están los resultados. Ya sabemos que, bueno, las limitaciones que tiene Wikipedia las tenemos que tener en cuenta, simplemente una herramienta que ellos tienen para nosotros y que debemos darle el manejo que consideremos adecuado. Luego tenemos esta otra herramienta de traducir. Aquí, pues obviamente también está ligado al
traductor de Google, por lo que va a tener sus limitaciones. No podemos traducir un párrafo completo porque vamos a encontrar errores en esa traducción, pero sí podemos traducir frases cortas o términos que obviamente pues van a ser fácil para una herramienta como Google Traductor. Entonces tenemos aquí superficie de Riemann y nos dice que es Riemann Surface. Entonces esa traducción es correcta y vamos a poder confiar en ella, pero ya colocar un párrafo, obviamente pues eso tiene las limitaciones que ya todos conocemos de Google Traductor. Tenemos otra que es biografía. Esto para el caso en que nosotros querramos buscar el nombre de un autor que tengamos en esta página o que ya lo hemos visto en el libro. Yo quiero saber quién es esa persona y puedo buscar su biografía. Como todos las bases de datos, como todos los archivos, vamos a tener las limitaciones. Esta página que busca las biografías tiene sus limitaciones y probablemente si yo busco una persona que no es tan conocida o que no está dentro de esa base de datos de esa página, no la va a encontrar. Pero, por ejemplo, aquí busco esa superficie de Riemann que yo lo tengo seleccionado y me encontró la biografía de Bernard Riemann. Entonces, tenemos esa posibilidad también en el caso de que deseemos conocer la biografía de un autor que se encuentra dentro de la página que estamos navegando. Por último, tenemos estas otras dos herramientas, que es la de mapa y la de YouTube, que bueno, en caso de que querramos utilizarlas, podemos hacerlo. Eh, Me imagino que para algunas áreas del conocimiento es más útil que para otras, pero las tenemos allí disponibles, de ver el mapa a través de Google Maps, ubicar alguna locación allí o podemos buscar algún contenido en YouTube también, dependiendo del área del conocimiento que estemos investigando o del libro que queramos buscar información. Bueno, por ejemplo, ahí en Riemann no me encontró ningún video, pero seguramente si yo busco matemáticas o cálculos, sí me va a encontrar algún video. Entonces depende también de la información que nosotros requeramos. Allí me arrojó los videos. Por último, aquí en esta misma franja de herramientas arriba encontramos un más en lo que nos va mostrando lo que hemos hecho. Entonces aquí arribita, por ejemplo, las notas. Están todas las notas que yo hice sobre este documento. Me colocó que allí en la página 71 yo coloqué que eso me sirve para la clase 2 del grupo 3 el miércoles. Me colocó lo que yo he sombreado, qué número de página es, en qué color está sombreado. Y los marcadores que coloqué en la página 71, que fue la que hice ahorita que estuvimos haciendo el ejemplo. Entonces tenemos todas esas herramientas dentro del libro. Eso es lo que podemos hacer dentro de un documento que estemos investigando, un libro, un artículo, un informe, para ver qué podemos hacer o qué más se puede hacer allí en el libro, además de mirar el libro, de imprimirlo, de resaltar, de hacer marcadores, de hacer notas. Tenemos estas otras opciones fuera de la búsqueda rápida. Es, pues obviamente aquí en el inicio, ver esa primera página que les mostré. Tenemos aquí las colecciones, que para nosotros es la colección de libro cátedra. Tenemos la búsqueda filtrada y la búsqueda avanzada. Aquí es importante que si nosotros no deseamos hacer la búsqueda sencilla o rápida, como se las indiqué inicialmente, podemos también hacerla filtrada o avanzada. La búsqueda filtrada es cuando nosotros, bueno, además de ese título o de ese término que yo quise buscar de manera rápida, que es cálculo, yo quiero unas restricciones en esa búsqueda. Yo no quiero que me arroje todos los resultados que hay sobre la palabra cálculo a los que tengo acceso, sino que además yo quiero que solamente, por ejemplo, me muestre los documentos que son libros o los documentos que están en determinado idioma. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a seleccionar que solo me muestre las cosas relacionadas con el término cálculo que están en inglés, por ejemplo. Entonces selecciono el inglés y ya me va a llevar los resultados que solamente están en inglés, en este caso, bueno, estos dos libros. Y nuevamente, si yo quiero ver ese libro, lo selecciono y me va a mostrar el libro como me lo mostró ahorita en la búsqueda rápida. La otra forma de buscar es la búsqueda avanzada. Se parece mucho a la búsqueda filtrada, solo que en la búsqueda avanzada, pues ya yo conozco mayor información sobre ese título, sobre ese informe, sobre ese artículo que quiero investigar. Entonces, por ejemplo, si yo de un libro conozco el título del libro o las palabras que contiene ese título, por ejemplo, busquemos el del Principito, yo sé que lleva la palabra Principito en el título y que además, porque conozco además del título, sé el apellido o el nombre del autor. Entonces yo busco al autor y coloco el nombre del autor del Principito.
Le doy buscar y me hace esa búsqueda avanzada, me hace la búsqueda con el título y con el autor. Vamos a buscar Saint, que también es parte de este autor. Ah, ya sé por qué no coloqué Principito. Principito, Saint, que es el apellido del autor del Principito. Y aquí me arroja ese resultado, que es el Principito, de cuál es el autor, ta, ta, ta. Si yo necesito ingresar a ese libro, pues ya obviamente lo mismo que hicimos ahorita en búsqueda rápida y en búsqueda filtrada, le doy clic a la portada o al título y me va a llevar nuevamente a el libro y todo lo que yo pueda hacer dentro de ese libro. Puedo leerlo en línea, puedo agregarlo. Miren que en este caso no me deja descargarlo porque no está disponible para descarga. Entonces, bueno, allí tenemos esa información. Luego tenemos mi estante. Este es bastante importante, pero pues ha tenido eh, algunas restricciones en estos días que nos acabaron de poner el demo. Ya se le informó al proveedor para que nos pongan a funcionar esta herramienta. Mi estante se ve como un Mi Documentos. Es una carpeta en la que podemos crear otras subcarpetas, como yo les mencionaba, yo creé una que se llama Cálculo 1, por ejemplo. Ustedes como docentes pueden crearlas con el nombre de sus cursos o con el nombre de las áreas del conocimiento que ustedes, eh, que ustedes manejan y allí dentro de esas carpetas ustedes pueden guardar esos libros que les interesan para esa materia o para ese curso en especial. Entonces, pues me excuso por no poderles mostrar cómo se ve directamente aquí en la página, pero pues ya le comunicamos al proveedor para que nos pongan a funcionar esta herramienta de mi estante, que es bastante importante, y en la que se va guardando toda la información de las modificaciones que hemos hecho en los libros que guardamos. Aquí en mis búsquedas es porque también así como guardo el libro, yo puedo guardar la búsqueda que he realizado. Entonces, si yo hice una búsqueda filtrada o una búsqueda avanzada, le doy guardar búsqueda y eso me lo lleva a esta página de mis búsquedas y luego si quiero volver a realizar la búsqueda, a ver si ahora no solamente hay un libro o dos libros de cálculo en inglés, le doy otra vez realizar búsqueda y si se ha actualizado la página, de pronto voy a encontrar más resultados. Entonces, es una opción también guardar las búsquedas que he hecho. Luego tenemos temas que nos va a llevar a una pantalla en la que nos muestran todas las áreas temáticas que maneja el libro. Están allí, también puedo hacer la selección desde allí. Y por último, ayuda, que no es más que un grupo de herramientas en las que voy a encontrar información sobre la navegación del libro. Entonces es un apoyo para mí, si yo ya hice esta capacitación, por ejemplo, de sensibilización, ya conozco qué cosas puedo hacer en el libro, pero quiero saber qué más hay. Entonces están estas ayudas en audiovisuales para yo saber cómo manejarme dentro de la página del libro. Entonces tenemos todo eso que nos ofrece el libro, que es una de las bases de datos multidisciplinarias que tiene la biblioteca digital de la universidad. Ahora, ese registro que yo hice de primero en el que tengo que colocar mi correo electrónico y mi contraseña, no debo hacerlo cada vez que voy a entrar a una base de datos en una misma oportunidad. Si yo estoy ahora navegando y yo ya revisé el libro, no hay nada que me interese, o si encontré un libro, pero hay uno que no encontré, o necesito ahora buscar un artículo, lo que puedo hacer es simplemente dejo el libro abierto o lo cierro y busco otra vez dentro del listado, selecciono otra base de datos y ya no me va a pedir ni contraseña ni usuario, simplemente voy a ingresar. Para este ejercicio les había comentado que íbamos a hacer el libro, que es multidisciplinaria de libros, de artículos, y vamos a hacer una específica de artículos científicos. Para ese ejercicio vamos a utilizar Science Direct, que, bueno, muchos docentes lo utilizan ya, y es bastante completa y bastante confiable la información que en ella está depositada. Science Direct, así como les dije, yo coloqué el link y le di clic y enseguida ingresó, no me pidió hacer más nada, ni loguearme ni nada, simplemente ya me lleva porque ya yo estoy ingresando en un mismo tiempo de investigación. Entonces, lo mismo, encontramos esta primera barra de búsqueda rápida. Para el caso de Science Direct, por ejemplo, está separada, ellas tienen la barra en la que me pide, puedo poner palabras claves, autor, el título de la revista, el volumen, si conozco esta información. Pero si simplemente tengo una palabra clave, una temática, puedo hacerlo aquí por keywords. Entonces buscaré una palabra rápida. En este caso vamos a hacer la misma que hicimos allá. Cálculo y le doy en la lupa. Como les mencionaba, vamos a encontrar resultados de revistas.
y de artículos. Entonces, pues hice la búsqueda de manera rápida, al igual que lo hice inicialmente en el libro, y obtuve mis resultados. Aquí es importante hablar del idioma en el que se encuentra la base de datos sobre la que estamos navegando. Nosotros tenemos en la universidad algunas suscripciones de bases de datos que son netamente en español, otras que son en varios idiomas. Entonces, pues, de todas formas, tener en cuenta que el idioma universal es el inglés y que para la investigación también lo es. Entonces, si esta base de datos se llama ScienceDirect y es una base de datos de investigación que está en inglés, obviamente si yo hago la búsqueda con términos en inglés voy a encontrar muchos más resultados. No quiere decir que con los términos en español, como lo acabé de hacer cálculo, yo encontré 22.722 artículos relacionados con este término de búsqueda. Si hago la misma búsqueda en inglés, seguramente voy a obtener más resultados. O con cualquier otro término. Por ejemplo, yo hacía el ejercicio con la palabra arquitectura en una capacitación anterior. Buscaba arquitectura en español. Teníamos 5.249 resultados con la palabra arquitectura en español. Luego buscaba esta misma palabra en inglés, architecture, y ya encontraba 787.000 resultados. Entonces es importante también conocer en qué idioma hacer la búsqueda, ¿no? Porque si es una base de datos en inglés, seguramente voy a obtener muchísimos más resultados en inglés. Entonces tener eso en cuenta, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a Indirect, así nos muestran los resultados. Nos expone de primero unas publicaciones sugeridas, que son las revistas, y de aquí adentro sí nos muestra los artículos que están en esa o en otras revistas. Aquí hay que tener en cuenta algo, tenemos restricciones en las suscripciones. Nosotros como universidad y como departamento de biblioteca suscribimos unos recursos, pero bueno, dependiendo de los derechos de autor o de lo que nos ofrece la base de datos como tal, nosotros vamos a tener algunas restricciones. Hay algunos artículos que por derechos de autor no se pueden descargar completos o hay que hacer un pago adicional para obtener esa información de manera completa. Entonces, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. Sí tenemos acceso a muchísima información, pero bueno, hay unas restricciones en esos casos. Entonces, aquí para Architecture, por ejemplo, encontré todos estos resultados. Tenemos la columna que está del lado izquierdo, que nos va a presentar una forma de filtrar aún más esta información. Yo puedo escoger los años que deseo, sobre los que deseo tener información, porque nosotros cuando estamos haciendo investigación, probablemente no queremos información que sea más vieja que de 5 años en adelante o hace 10 años, o si es una investigación histórica, bueno, sí necesito que me muestre, no sé, 30 años, 20 años, todo eso depende, pero podemos hacer ese filtro por año. Si yo deseo solamente conocer todos los artículos que están del año pasado hasta este año, los selecciono. Allí nos aparece el año siguiente, que es 2021, es porque ya, pues ya hay investigadores que han hecho envíos de sus artículos para que se publiquen en el Sevier o en Scopus en años siguientes. Entonces, por eso aparecen estos artículos 2021 que deben estar en revisión. Entonces, bueno, yo seleccioné 19 y 2020 y ya me redujo las búsquedas de 700.000 a 92.000 y así yo puedo ir haciendo el filtro por el tipo de artículo, por el título de la publicación, entre otros. Entonces ya yo hice el filtro, supongamos que este primer artículo o este segundo artículo es el que a mí me interesa y quiero, pues obviamente, ver más información de ese artículo. Le doy clic en el título de ese artículo. Allí a lo que le doy clic me muestra. Aquí en ScienceDirect tenemos la ventaja de que para la mayoría de los documentos que suscribimos podemos descargarlos totalmente en PDF y así como lo podemos descargar también podemos verlo completico dentro de la página. Entonces, bueno, la primera parte, verlo dentro de la página, me muestra como información inicial el título, el autor o los autores en caso de que sean más, y aquí arribita está la información de la revista en que ese artículo está publicado, la fecha y todo esto. Entonces, bueno, acá tenemos el resumen, tenemos las palabras claves y empieza a desplegarse el artículo en su totalidad. También al final de este artículo vamos a encontrar las referencias bibliográficas que están de último en los artículos. Aquí está todas las referencias.
Allí yo puedo copiarlas y pegarlas también. Aquí puedo hacer también, si no quiero llevarlo a PDF porque no me interesa tenerlo en el computador, puedo copiar y pegar igual que si fuera un PDF. Él me lo va a permitir hacer. Copiar y luego voy y lo pego directamente en mi archivo de Word que estoy construyendo, puedo hacerlo. O si quiero y si prefiero tener el PDF. Entonces aquí para descargar el PDF, simplemente donde está aquí arribita que me dice descargar PDF. De este lado, cuando ya ingresamos dentro del artículo en Science Direct, también del lado izquierdo encontramos una columna que nos lleva al contenido. Se parece mucho en ese caso a el libro, que también del lado izquierdo me presenta el contenido. Y si selecciono una parte de este contenido, me va a llevar directamente a donde está ubicada esa parte. En este caso escogí la discusión y me llevó a donde está la discusión. Y si le doy aquí en descargar PDF, él me va a generar el PDF que ya puedo tener en mi computador. Para este caso, sí voy a tener este artículo a perpetuidad en mi computador. Entonces, estos, estas herramientas que tienen esa posibilidad de la descarga a perpetuidad, como docentes, nosotros les sugerimos, si lo pueden descargar completo y compartir el PDF, pues háganlo, porque en caso de que la suscripción no esté el año siguiente o se suspenda porque no se ha renovado o suceda algo con esa suscripción, ustedes ya van a tener ese artículo descargado. En cambio, si comparten el link y sucede alguna de estas cosas que mencioné, el estudiante no va a poder acceder a ese contenido. Entonces, esa es una sugerencia que hacemos para las bases de datos que sí permiten la descarga a perpetuidad de sus PDFs. Eso es todo lo que se puede hacer aquí en Science Direct. Tenemos, bueno, aquí también está dentro del contenido las imágenes que contiene ese recurso, ese artículo, perdón. Y listo, eso es lo que podemos hacer aquí en Science Direct. Es una navegación más rápida. Miren que no tiene tantas herramientas como las tiene el libro, pero tiene una gran ventaja y es que puedo descargar completamente a PDF y a perpetuidad el documento que yo necesite.